Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Comenzamos todos juntos, como dice la palabra de Dios, unánimes, todos. Sí, entonces la cosa aquí es que tenemos un estudio, nuestro tercer estudio. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Estamos por iniciar este capítulo 12 al 26, y primero que nada quiero darle la bienvenida a todos. No es un mensaje de parte de nadie de nosotros, es Dios el que manda ese mensaje, palabras de nosotros, y así es como debemos de tomarlo. No se fijen en el mensajero, escuchen el mensaje. El mensajero no tiene nada que ver aquí, es nomás una vía. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos una vez más aquí. Estamos aquí todavía. Fíjense, es un privilegio estar aquí. Iniciamos el año, creo que somos los mismos, o no sé quién más, pero terminamos el año en pie y caminando en el camino, en el camino del Señor. Y es algo sumamente importante para nosotros porque nos tiene que hacer crecer como personas en Cristo. Este año no creo que sea el mismo año como estábamos el año pasado. Debemos de tener un poquito más de sabiduría de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Ok? Ahí vi unas personas muy, como a mí me gusta, sacaron su libreta y su lápiz porque tienen que hacer apuntes. Es un estudio bíblico que se va rápido y no hay tiempo de explicar todo. Entonces, tienen que llevar sus apuntes a su casa y ahí en la casa ponerse a hacer la tarea, porque esa es la única forma en que uno va a crecer. ¿De qué otra forma va a crecer? Lo que escuchas aquí se nos olvida para mañana o pasó mañana. Pero si no nos ponemos a estudiar lo que aquí oímos, nunca vamos a crecer como cristianos que somos. Gracias al Señor porque, como les dije, me da mucho gusto que todos estamos aquí en este último día del año. Le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis hermanos de sangre y por mis hermanos de la iglesia, que somos una familia y es una bendición de Dios contar con el apoyo de todos. Estamos tratando de hacer lo mejor para el Señor y creo que vamos por buen camino. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio. Pónganse de pie porque necesitamos darle la honra y la gloria al Señor como respeto, y es muy bonito cuando las personas se ponen de pie por respeto al Señor Jesús. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy en este día, Señor, porque una vez más tú nos muestras, Padre, que estás con nosotros. Terminamos un año, Señor, hoy, y te damos la gracia y queremos darte la honra porque aún así seguimos caminando, Señor, bajo tu protección, bajo tu misericordia. Padre, te pedimos que hacemos este año en ti, Padre, y que nos des sabiduría y nos des un corazón sensible para escuchar de tu palabra, para ser prontos para escuchar de ti, Señor, y ser tardos en el hablar, para pensar las cosas antes de decirlas. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas que tienen la necesidad de caminar contigo, Señor, que escuchan tu llamado. Bendícelos y protégelos, Padre, este nuevo año que iniciamos. Danos tu protección, Señor. Llévanos contigo de la mano para que no nos desviemos del camino y que día tras día adquiramos más sabiduría acerca de ti, Señor, para llegar al punto al que queremos nosotros estar en tu presencia. Te damos las gracias en Cristo Jesús, que es sobre todo nombre el Señor Jesucristo, y en Él recargamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio. Como siempre, a mí me gusta dar un pequeñito repaso y a veces se me termina el tiempo en el estudio, no lo alcanzo a hacer, pero es necesario recordar un poquito de lo que ya hemos visto para tener el contexto un poquito más amplio de lo que vamos a ver, ¿verdad? Y recordemos cómo Lucas, al inicio de este libro de los Hechos, Lucas nos presenta cómo fue el inicio de la iglesia de Cristo en el principio, cómo el Señor comanda a sus 12 apóstoles para iniciar a caminar en la iglesia que ahora somos, en el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo también vimos cómo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
tienen eventos muy significativos al final de sus narraciones, y todos esos eventos se descargan en el primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuáles fueron esos? Lucas habla de la resurrección, ¿verdad? La ascensión del Señor Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la venida del Espíritu Santo y luego el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos esos eventos de los cuales hablan los 4 evangelios en el capítulo 1 del libro de los Hechos están ahí. Los vuelve a recalcar Lucas, se relaciona, todo este libro se relaciona con los 4 evangelios. Entonces, vimos también otra cosa muy importante, la gran comisión a la cual los apóstoles fueron asignados. Dice que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Lo que hoy está sucediendo, que por la palabra de esas primeras personas, los apóstoles, la palabra de Dios ha sido trascendental, ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra. Todas las personas en este mundo, estoy seguro que han escuchado de Jesucristo. Entonces, el día que nosotros vamos a la presencia de Dios, no va a haber excusa de que no escuchaste de Jesucristo. De una o de otra manera hemos escuchado el nombre de Jesucristo. Vimos también el Señor que aún sigue obrando, aún después de que el Señor ascendió a los cielos, sigue su poder obrando por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1 hasta el versículo 10. Vimos todas estas cosas. Aun cuando el Señor ascendió a los cielos y está sentado en el trono de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en los apóstoles para dar inicio a esa iglesia de Cristo de la cual estamos hablando. Dice la palabra de Dios que habiendo dicho esto, fue alzado al cielo, fue alzado y le recibió una nube en el cielo. Hechos 1:9 lo dice, y que así como el Señor ascendió al cielo, de esa misma manera lo veremos regresar. Aquí hay un dato muy importante. Así que para que no haya duda, aquí se nos está revelando con toda claridad cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Dice que va a venir con poder y gloria en las nubes del cielo. Es un dato que tenemos que tomar en cuenta porque para que no nos engañe, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Entonces, después de nuestro pequeño estudio, vamos a dar inicio a nuestro pequeño recordatorio. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Y el título es La elección del sucesor de Judas. Porque recuerdan que eran 12 apóstoles, pero ahorita nada más hay 11, porque Judas cayó de la gracia de Dios. Y eso va a ser nuestro inicio en el capítulo 1, versículo 12 al 26. Y vamos a leerlo y lo leemos juntos si quieren y vamos a comenzar. ¿Quién quiere ayudarnos a leer? La elección del sucesor de Judas. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, versículo 18. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Vamos al versículo 20. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, y para que tome la parte de este ministerio y apostolado
de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Amén. Ok. En el versículo 12, comenzando con esto, dice que entonces volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como a un día de reposo. Ok. Recordemos que en ese lugar el Señor Jesucristo tuvo numerosas reuniones con sus apóstoles, ¿verdad? Con sus discípulos, para la oración, para muchos eventos que pasaron ahí. Recordemos también que ahí fue donde el Señor Jesucristo estaba orando la última vez antes de ser arrestado. ¿Se acuerdan? Otro dato importante que estamos viendo aquí es dice que está no muy lejos, como caminar a un día de reposo, va. Esto me llamó la atención a mí porque yo dije, hey, pues dice que está cerca, pero dice que como que caminas como un día de reposo. Pues es muy lejos entonces, porque caminar todo el día, pero no se refiere a eso. En el antiguamente a los judíos por la ley no se les permitía caminar más de 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, algo así, en un día de reposo. Eso era lo más que podían caminar, porque si caminaban más ya se contaba como si estuvieran haciendo una labor de trabajo o algo y ya estaban transgrediendo la ley. Entonces, por eso dice que estaba como a un día de reposo de camino. Era nomás como 1,000 metros o 1 kilómetro. Era cerquita. Eso es un dato para considerar, para saber que un día de reposo nomás podías caminar a cierta distancia a ellos. Nomás se les permitía por la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ese es, como les dije, un dato para saber. Como les dije, en el Huerto de los Olivos fue el último vez donde apareció el Señor antes de ser arrestado. Aquí notamos que como en el verso 23, dice que entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Vamos a ver otras cosas que sobresalen ahí un poquito. Una de ellas es el por qué menciona a todos los apóstoles, ¿verdad? El nombre de cada uno. Primero creo que porque es necesario que nosotros conozcamos el nombre de cada uno de los apóstoles, porque estoy seguro que muchos de nosotros no nos acordamos del nombre de todos, ¿verdad? Y es una forma de repasar lo otro, para que nosotros notemos que falta uno, solamente son 11, y precisamente por eso estamos aquí, para escuchar cómo fue la elección del discípulo que faltaba, del discípulo del lugar que dejó Judas, ¿verdad? Aquí notemos que se menciona el nombre de todos los apóstoles. En primer lugar, como les dije, para que nos aprendamos el número del nombre de cada uno de ellos. Y para que notemos que faltaba uno, que es Judas. El lugar que Judas dejó, Judas fue el que traicionó al Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí, para ver la forma como fue su reemplazo. Dice que subieron al aposento alto, y en ese lugar es otro lugar donde tenemos muchos recuerdos que el Señor Jesucristo tuvo muchas reuniones con sus discípulos. Desde el momento que tuvieron la festejación de la Pascua, se desencadenaron una serie de eventos donde el Señor Jesucristo se reunió ahí, hizo muchas cosas ahí. ¿Quién recuerda alguna de las cosas que pasaron en el aposento alto con el Señor Jesucristo y sus discípulos? A ver, dígame alguien. En el aposento alto hay muchas cosas que pasaron ahí, que el Señor Jesucristo realizó con sus discípulos. ¿No se acuerdan? La estipulación de la cena, de la Santa Cena. Otro. ¿Perdón? Sí, eso va a suceder más adelante. Ahí van a recibir el Espíritu Santo. ¿La qué, perdón? Exacto. El Señor Jesucristo, ahí fue donde les dio a sus apóstoles un ejemplo de humildad, de suma humildad. Lavamiento de los pies a sus discípulos, siendo Él el Señor y el Rey de todo. Le lavó los pies a sus discípulos para darles un ejemplo de humildad. Ahí se estipuló la última cena. Ahí les reveló tantas cosas como quién lo iba a traicionar. Acuérdense, ahí les reveló
eso y les dijo: Pedro, tú me vas a negar también. Ahí se les apareció después de resucitar a los 11. Tomás en ese momento no estaba. Y después se les volvió a aparecer cuando estaba Tomás y le dijo: mete tus manos en mi llaga y cree, no seas incrédulo. Todos esos eventos sucedieron en ese lugar. Es importante que nosotros nos acordemos de todo eso y que sepamos todos esos acontecimientos. Algo más, es que los nombres de los apóstoles ya se habían mencionado antes oficialmente, y esto fue cuando el Señor Jesucristo los llamó por primera vez para darles la misión a la cual Él los tenía encomendados. Miren, vamos a ir a Marcos 3, capítulo 3, versículo 13 a 19. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Y vamos a ver esto, lo que les estoy hablando, de que el Señor Jesucristo los había nombrado antes a todos. Ok, miren, Marcos 3, 13 al 19. Dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Judas, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Está muy eso quiere decir hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. Ahí están los nombres de todos. Por eso les dije que ya se había mencionado antes oficialmente a cada uno de ellos. Ahora se les repite aquí en el inicio del libro de los Hechos una vez más, pero ahora en una nueva etapa. Esta etapa es como testigos fieles del Señor resucitado, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que aquí solo hay 11, por eso es necesario que este faltante se llene para que la iglesia que va a dar inicio descanse sobre el fundamento de Cristo y sus 12 apóstoles. ¿Y por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 21, 14 nos narra algo acerca de esto, del fundamento de las cosas que Cristo estipuló. Apocalipsis 21, versículo 14. Si lo tienes, me ayudas, por favor. Díganme, por favor. Amén. Ok. Es importante el número 12 en lo que el Señor Jesucristo está realizando. Por eso es necesario que se llene ese hueco el cual dejó vacante Judas. Vamos al versículo 14 de nuestro estudio. Miren, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, algo importante que está aquí, muy importante, que siempre hemos resaltado, que todos debemos entender. Todos los pastores de esta iglesia siempre resaltan una cosa: oración, porque la oración es muy importante para los cristianos. Sin oración no va a pasar nada. Si nosotros no oramos, si no tenemos comunicación con Dios, no va a pasar nada en nuestras vidas. Ténganlo por seguro. Podemos venir a sentarnos cada domingo y estar creyendo en Dios, pero si no oramos, no podemos mover la voluntad de Dios. Digo, es un decir más, pero Dios hace su santa voluntad. Pero tenemos que tener comunicación con nuestro Señor para que se mueva nuestra vida. O sea, si no, no pasa nada.
Por eso dice que ellos estaban unánimes y perseveraban, en oración y ruego, rogándole al Señor que haga su santa voluntad, que de acuerdo a como sea su voluntad se mueva en nuestras vidas, que no sea lo que nosotros queremos, que sea lo que Él tiene para nosotros. Confianza en el Señor sobre todo. Dice que todos estaban unánimes en oración y ruego, y además dice también que había mujeres allí, y que entre esas mujeres estaba María, la madre de Jesucristo. Otra cosa que notamos muy importante aquí es que María estaba al igual que todos, ni más ni menos. Ella estaba en oración y ruego también. No se le hace una exaltación, ni se le da honor y gloria, ni nada. Ella simplemente ahí, a este punto, entendió que Jesucristo, después de ser su hijo, pasó a ser su Señor, pasó a ser el rey de su vida. Ahora ella lo ve como tal, como su Dios, como su Señor. Ella está orando a Jesús, está dándole la adoración y la gloria a su Señor. La Virgen María, una gran mujer, pero el Señor Jesucristo es el que merece la honra, la gloria y la alabanza, nadie más. ¿Ok? Es algo que tenemos que notar en estos versículos, que ella estaba solamente orando, al igual que los demás, unánimes en oración, es todo. Vemos también en el versículo 15, miren, entonces, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos ahí, dice que eran como 120 varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro se levantó y habló ahí y dijo que era necesario lo que iban a hacer. Alzó la voz como un líder. Otra cosa que vamos a notar aquí es esto, que Pedro toma la iniciativa y no es la primera vez, ni tampoco que sea algo casual y fortuito lo que Pedro está haciendo. Recuerden que Pedro siempre daba un paso al frente para cualquier cosa antes que los demás. Él siempre estuvo ahí como más aventadillo, más, ¿verdad? Pero no es algo que sea casualidad. Muchas veces el Señor Jesucristo lo puso ahí como, hey, lo preparó para este momento. Acuérdense, vamos a ir a unos versículos. Primero, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 53. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo lo estaba introduciendo en ese camino como líder o al frente de los apóstoles. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 53. ¿Ok? Cuando estén listos, díganme. Porque a veces me voy muy rápido y no sé si se quedan atrás o yo me voy adelante. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Quieren ayudarme a leer? Y eso me gustaría. Porque acuérdense, estamos terminando el año y necesitamos participar todos. Y vamos a comenzar el año participando. Es un estudio bíblico, no se les olvide. ¿De qué? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor está dando una comisión. Confirma a tus hermanos. Le está diciendo que Él va a... Y más adelante vamos a ver otras cosas. Me gustaría que... Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Miren, otro dato que vamos a ver ahí es importante. Importante es como el Señor Jesucristo ya está poniendo a Pedro ahí, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Lo está poniendo a cierto punto como un líder al frente de los demás. Otra cosa que estamos viendo aquí, ¿se acuerdan que Pedro negó 3 veces al Señor? Y dice la palabra de Dios que siempre, antes de abrir la boca tenemos que poner y echar cálculos si es
el costo de lo que estamos diciendo. Pues si vamos a seguir a Cristo, tenemos que calcular el costo y irnos con cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Porque Pedro dijo, yo daré la vida por ti. Y al final de cuentas, ¿qué sucedió? Cuando vinieron los problemas, se hizo para atrás. No vamos a culpar a Pedro por eso, pero fue algo que pasó, es un ejemplo para nosotros. Al final de cuentas, estamos viendo aquí a un Pedro que por medio del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, está haciendo cosas grandes, grandes y maravillosas. ¿Ok? También lo vemos, como recordaremos, en Juan, este mismo liderazgo al que el Señor lo iba a introducir. Acuérdense, Juan 21, 15 y 17, nuestro último estudio que tuvimos de Juan está cerquita. Y yo creo que sí se van a acordar de eso, ¿verdad? No creo que van a decir que no. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, Pedro, Juan y Jacobo, creo, se fueron a pescar? El Señor Jesús se les aparece por allá por la orilla y les grita, hey, ¿tienen algo para comer? ¿Se acuerdan de ese escenario? Entonces, ellos dicen que no han pescado toda la noche nada y le dice las redes al otro lado y pescaron bastante. Y ok, a lo que voy es esto, cuando ya está, el Señor vinieron ellos, los reconocieron, tuvieron un almuerzo ahí, una comida, pescado, frito y pan. Entonces el Señor empieza a hablar con Pedro y le dice, hey Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan que le preguntó 3 veces? Y el Señor Jesucristo le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Qué le está diciendo? Le está encomendando a los demás. Lo está poniendo como líder al frente de ellos. Entonces, cuando Pedro se levanta y se para y alza la voz aquí en este versículo que acabamos de ver, no es casualidad, hermanos. Es simplemente, ya estaba estipulado para ese momento, ya estaba hecho. Ok. Perdón. Sí, porque él siempre tuvo la iniciativa, porque era muy, muy aventado, como les digo. El Señor mismo le deja un mandato tan importante a Pedro que se comienza a poner de manifiesto. Sepamos una cosa, que la preeminencia de Pedro se nota hasta la mitad, es una nota nomás. El nombre Pedro se va a escuchar en el libro de los Hechos con mucha fuerza hasta casi la mitad de nuestro libro. Después de la mitad de nuestro libro va a iniciar el apóstol Pablo. Y ya va a ser más constante que escuchemos de Pablo, sus viajes misioneros y todo. Y Pedro se empieza a escuchar menos. Por eso les digo, es una nota nomás para tener en consideración para que en nuestros próximos estudios sepamos. Pedro se levantó en medio de toda la reunión aquí y habló acerca de Judas, y que fue el que traicionó a Jesús, de que estaba con ellos pero que no era de ellos, y de cómo fue su muerte. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 20. Miren, dice que era contado con nosotros y que tenía parte en nuestro ministerio, hablando de Judas. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Eso es lo que Pedro estaba diciéndoles. Vemos cómo en el libro de los Hechos dice que con el salario de su traición o de su iniquidad compró un campo y cayó de cabeza y se reventó, ¿verdad? Pero si vamos a Mateo 27, capítulo 27, versículos 3 y 8, también nos narra de cómo fue la muerte de Judas, pero ahí nos la narra un poquito diferente, pero no es que haya diferentes opiniones, sino que todo se complementa si nos vamos más a fondo. ¿Tienen ahí Mateo? Ok, ¿lo quieres leer? Mateo 27, versículo 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Okay. Vemos que aquí nos dice que se ahorcó, ¿verdad? No se explica cómo se reventó, que en el libro de los Hechos dice que se reventó y se partió y se salieron sus vísceras, pero queremos creer que él estaba turbado y desesperado, que se ahorcó de un lugar muy alto y al momento de se le reventó el mecate o algo y se cayó y se reventó todo. El punto es aquí que este hombre, dice que Judas se arrepintió y trató de regresar el dinero, como lo escuchamos ya. Judas se arrepintió, pero lo que vamos a ver aquí es que el arrepentimiento de Judas fue ante los hombres. El arrepentimiento de Judas no fue ante Dios. Entonces, si tú no te arrepientes ante Dios, no va a pasar nada. Simple y sencillamente tú te arrepientes tú solo y ahí se queda. No hay perdón. Cuando quieres que pase algo, ve con el Señor y pídele perdón de todo corazón, con el propósito de no volver a hacer lo que habías hecho para pecar. No lo hagas. Simplemente dile: Señor, quiero ser diferente y me arrepiento de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces aquí la cosa que Judas, pues él se arrepintió, pero allí nomás ante los hombres, ¿sí? No fue con Dios ni le pidió perdón a Dios. Entonces ese es el problema. Vamos al versículo 21. Dice: es necesario pues que de todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, vamos al 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí este Pedro nos está mostrando qué características debe reunir el apóstol que va a ser elegido. Primero, vamos para allá. Vemos aquí que es algo muy importante y trascendental, y son las características, como les dije, que debe reunir un apóstol de Cristo o para ser llamado así. Número 1, debe ser elegido por Cristo. Número 2, debe ser testigo presencial de todo lo que el Señor hizo y dijo a través de su caminar por esta tierra. Debe haber sido seguidor de Cristo activo desde el momento que el Señor inició su ministerio allá, cuando fue bautizado por Juan, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. ¿Recuerdan? Que dijo: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencias. El Señor empezó su ministerio. Todos estos hombres que estamos aquí nombrando estaban ahí siendo testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo todo ese tiempo, hasta el momento en que su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Entonces, para tú ser testigo de algo, tienes que haber presenciado eso. Acuérdense lo que dice la palabra. No puedes ser testigo por oídas. Nosotros ya, porque tenemos toda la verdad que es la palabra de Dios. Pero en esos tiempos era por presenciar. Y tenía que ser más de 2 que presenciaban el mismo incidente. Entonces, otra nota, algo que es digno de tomar en cuenta es que el apóstol Pablo no acompañó a Jesús en su estancia aquí en la tierra, pero estábamos viendo, mi hermano y yo, mi pastor,
Le pedí unas opiniones y creo que él tiene toda la razón. Yo pensé que no lo había acompañado, pero me dijo sí, sí lo acompañó. Pablo era un seguidor acérrimo de la iglesia de Cristo, ¿recuerdan? Entonces, de hecho, por esa razón, él estaba consciente de todo lo que el Señor Jesucristo hacía, porque perseguía a la iglesia con tanto celo hasta el momento de encarcelar, presenciar asesinatos. Entonces, él estaba viendo lo que el Señor Jesucristo hacía. Él era testigo, aunque no lo quisiera. Pero miren, el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Pablo, ya cuando el Señor había resucitado. ¿Se acuerdan cuando camino a Damasco, Pedro iba a perseguir más a la iglesia de Cristo y tuvo un encuentro con Cristo? Ahí el Señor le reveló que le iba a mostrar lo que quería que hiciera. Y en una ocasión el Señor dijo que también que este es un instrumento escogido por Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver más adelante, en el libro de Gálatas muestra algo de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a Gálatas 1. Gálatas 1:1 y van a ver lo que el apóstol Pablo dice acerca de su ministerio. Miren, estamos viendo un poquito de diferencias entre cómo escoger un apóstol, pero a final de cuentas eso no nos corresponde a nosotros. A final de cuentas es la voluntad de Dios la que debe tomar en cuenta aquí. Nosotros estamos más estudiando la palabra de Dios y escuchando el mensaje, ¿ok? Gálatas 1:1, capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué nos dice ahí? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven cómo el apóstol Pablo está mencionando que él fue escogido. Y dice, no por hombre, ni por hombres, es por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo, por el Dios Padre. Entonces, como le dije, eso nomás es una nota para nosotros saber esto, pero no es algo que tenga una cosa que nos haga cambiar o pensar diferentes. Nosotros creemos en Jesucristo y en el Padre y en la voluntad del Padre que se hace, aunque nosotros lo entiendamos o no lo entiendamos. A final de cuentas es el Señor el que manda. Nosotros estamos aquí para obedecer a nuestro Señor. Eso es todo. Volviendo aquí a Pedro, nos está dando o mostrando las características que debe tener la persona que va a reemplazar a Judas como apóstol. Y dice que echaron suerte y que cayó sobre Matías. Pero esta suerte no la echaron, sino antes ya habían estado orando al Señor. Miren, dice, Señor, no nomás echaron suertes así. Miren cómo están orando. Señor. Sí. No era. Miren, dice que echaron suerte, que cayó sobre Matías, pero no sin antes orar al Señor. No nomás echaron suerte así al azar porque sí. La oración es, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Orando para pedir la voluntad de Dios. Ahí estamos. Ellos no le están pidiendo a Dios que ayude a la decisión. No. Ellos le están pidiendo a Dios que tome la decisión y les revele cuál es el elegido. Es muy diferente. Ellos no le están diciendo, Señor, ayúdanos. No. Señor, tú toma la decisión y dinos o muéstranos cuál va a ser el elegido. Mire, en el mundo antiguo era muy común esta práctica de echar suertes. De hecho, en la Biblia hay varios versículos que hablan acerca de esto. Era muy común hasta en el pueblo de Israel. Tengo nomás 2 o 3 versículos porque se nos va a acabar el tiempo. Y no sé si los vamos a alcanzar. Mire, se los voy a dar para que los apunten y en la casa los pueden ver.
Y como para que decirles que era un poco común ver que echaban suertes para todo. Así que era necesario que el número 12 se completara porque el Señor Jesús así lo había dicho. Lucas 22, 29 y 30. La importancia de que el Señor tenía que tener ese número completo. Vamos a Lucas 22, versículos 29 y 30. Era necesario para el propósito de Jesús, para que su iglesia iniciara completa su caminar. Léemelo por favor porque ya se me va a acabar el tiempo. 22, 29 y 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Fíjese por qué era necesario que los 12 estuvieran ahí completos, porque ya estaba asignado por el Señor desde hace mucho tiempo. Aquí el Señor hace referencia a los 12 que Él estipuló para la misión que Él tenía preparada para ellos. Y esa misión era el de llevar su evangelio, las buenas noticias de salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Y ahora estos apóstoles reciben la corona de victoria al lado de su Señor, como lo escuchamos ahorita. Y nosotros estamos luchando por eso. Por otra parte, el echar suertes para hacer una elección tan importante genera una controversia, como les dije al principio. Vemos que el Espíritu Santo no había venido aún sobre ellos. También debemos notar que este es un tema del cual hay diferentes opiniones por los estudiosos de la palabra de Dios. Por otro lado, se cree que cuando el Señor Jesucristo consideró oportuno, nombró a otro para ocupar el lugar de Judas, al apóstol Pablo. De hecho, el nombre de Matías ya no se vuelve a mencionar más en la Biblia, no se escucha, nomás se escucha en estas ocasiones. Ahora también se cree que aquel al que el Señor escogió y eligió fue al mismo apóstol Pablo. El Señor dijo que era un instrumento escogido y el mismo apóstol Pablo lo menciona como ya lo dijimos. Elegido por medio del Espíritu Santo a quien Dios se había enviado al mundo. Sabemos que el ministerio de Pablo justifica lo que estamos hablando hoy. El hecho de que fuera él quien debiera ocupar el lugar de Judas, pero otros comentaristas bíblicos creen que fue Matías. Esto realmente no altera gran cosa lo que estamos hablando, porque pues, son servidores de Cristo y importantes. Como sea, el Señor es el único que tiene el control y la verdad de todo, de acuerdo a su voluntad. Para irnos acercando al final, debemos recordar lo que ya les dije al principio otra vez, y es importante, por eso lo vamos a recordar. El libro de los Hechos en el capítulo 1 apunta a los eventos principales que les dije al principio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los eventos finales de los 4 evangelios se descargan en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Es importante. El libro de los Hechos es un puente que conecta los 4 evangelios con las cartas pastorales o epístolas, como se le llama. Algo que les voy a decir. Esperamos que al recordar estos grandes acontecimientos tan importantes para la humanidad, así ya voy a terminar, perdónenme, usted y yo sintamos el gozo y la esperanza de saber que nuestro Dios, que es justo y misericordioso, escúcheme, nos incluye a ustedes y a mí en su plan de salvación. Ese es el deseo que tengo en mi corazón, porque por eso estamos aquí. Y ojalá que estemos en un mismo sentir y caminando por el camino correcto hacia la vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios y denle un aplauso al Señor, porque ha sido bueno con nosotros este año. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us.
Te bendecimos en el nombre del Señor.